Bueno, la voy a presentar a Mayra Luana Moraes, que ahora le vamos a decir bien el nombre porque en la ficha había salido María Luana Moraes, conocida por nosotros como Lua y conocida acá todo en el instituto porque estuvo mucho tiempo acá trabajando en la biblioteca, así que todos la conocemos y la reconocemos a Lua. Lua comenzó una estancia de investigación acá en el GEALA el 1 de marzo, culmina ahora en el mes de septiembre y esta noche justamente ya viaja a San Pablo y de allí en unos días viaja a Harvard, a donde continúa o inicia una nueva estancia de investigación sobre su doctorado que está realizando en base, que no es este título, ¿no? Tu tesis de doctorado no es este título. Bueno, ella lo va a explicar mejor. Le habíamos pedido a Lua antes de que regresara que nos comentara cuáles habían sido los resultados de su investigación acá en Buenos Aires. Así que es lo que nos va a presentar en este momento. Ah, bueno. Entonces ahora, Sí, pero yo creo que si lo apago aquí, apaga ya, ¿no? No, no es eso. Para, este tiene el micrófono sonido apagado. Ok, este acá sí es. Ahí se escucha ahí. Ok, esta acá muteala. Acá arriba. FN. Este. Ahí se estaría escuchando por acá. ¿Me puede confirmar alguien, por favor, en el. Se escucha muy bien. Sí, perfecto. Listo. Sí. Ahora Ahora sí. empezamos. Vamos con este. Vos hablale acá tranquila y esta de acá está muteada y silenciada. De ahí transmití solamente las imágenes. Gracias. Sí, vale. Sí. Bueno, buenas noches a todos. Eh, yo quiero agradecer a la profesora más una vez por haberme recibido tan bien. Como vos percibes, yo no hablo muy bien español, así que voy a intentar hablar muy despacio, pero si yo hablo alguna cosa que vos no entiendes, puede hacer un señal y yo reformulo. Como la profesora estaba diciendo, yo vine a hacer una investigación en la UBA y esa investigación no tiene que ver con mi investigación de doctorado. Esa investigación que tiene como título la literatura afroindígena en los planes de estudio de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de São Paulo forma parte de un proyecto de la Universidad de São Paulo. Somos 25 mujeres en 25 países del mundo, en países de África, en países de Europa, en otros países de América, que estamos levantando datos sobre universidad contemporánea. Así que en mi línea yo vine a hacer una investigación que tiene relación con relaciones raciales y universidad. Y dentro de este tema, yo vine a hacer un levantamiento en los planos de materias de estudio de letras de la Universidad de Buenos Aires. Y mi interés aquí en estos planos es saber cuáles son los autores negros que son trabajados en la UBA, negros indígenas, específicamente adentro de los cursos de letras. Bueno, es eso. Y para empezar, yo creo que es importante yo introducí, porque así no está cambiando. ¿Qué pasa? Yo voy a stop. Vamos a ver. Ahí pasó, ¿eh?
¿Cómo? ¿No te deja pasar la diapositiva? No, yo paso en el mío, pero allá no va. Sí. Presentar. Ujú. Mira. Ah, está. ¿Está pasando? Sí, sí. Sí. Vamos a ver si. Sí, pasa. Ahora sí. Muchas gracias. Bueno, un poquito de mis bases teóricas que tienen que ver con teóricos de Brasil. Empiezo por afirmar que no es posible ahora hablar de universidad, en especial tomando como las universidades de Latinoamérica, sin hablarmos del racismo. Y en este tema específico yo hablo del epistemicidio que es una idea que empieza con Boaventura de Sousa y Santo en Portugal, pero en Brasil, Sueli Carneiro, una filósofa que publicó su tesis, defendió su tesis en la USP en 2005, que tiene como título, no sé si sé hablar en español, A Fundação do Outro como Não Ser, como Fundamento do Ser. Ella, incluso en la última charla, con la profesora que presentó su libro Entre el bronce y el olvido, ella trajo Sueli Carneiro. Entonces, ¿qué hace Sueli Carneiro con este pensamiento de epistemicidio que parte de Boaventura de Sousa y Santo? Ella piensa el epistemicidio como un elemento que hace parte de un dispositivo, y el dispositivo es el dispositivo de Foucault. Así que Foucault, cuando piensa en epistemicidio, en dispositivo, él piensa en un conjunto de prácticas sociales, un conjunto de leyes, un conjunto de instituciones arquitectónicas que hacen divisiones en la sociedad. Así, por ejemplo, cuando él piensa en la historia de la locura, él piensa en una construcción arquitectónica, un hospital psiquiátrico. Este hospital psiquiátrico crea una división en la sociedad porque divide aquel que es el loco y el que no es el loco. Así que cuando Sueli Carneiro mira así hacia la sociedad brasileña, ella piensa, hay en la sociedad una cosa que también crea divisiones, porque si mira la pirámide social, venimos a dónde están las mujeres negras, a dónde están los hombres blancos de poses. Entonces ella piensa, ella desenvolve el dispositivo de racialidad, porque ela dice, hay un dispositivo que es un dispositivo de racialidad, y ella comienza a interconectar, a pensar estes conceptos juntos, junto a um outro conceito de Foucault, que é o conceito de biopoder. Então, eu parto de aqui. Eu parto de pensar as relações raciais em las universidades como uma instituição que, de certo modo, estrutura o epistemicídio. E nós necessitamos, enquanto investigadores, pensar práticas en la enseñanza que va de contra de eso, porque van a ver que cuando yo muestro los datos que yo coleté en la Universidad de São Paulo, que nosotros, incluso eso también pasa con la USP, nosotros no tenemos una representatividad, por ejemplo, de los pueblos negros y originarios. Pero nosotros tenemos todo un discurso que fundamenta eso. Enquanto yo estaba aquí, yo me fui a muchas librerías y yo siempre preguntaba, ¿dónde están los escritores negros? Las personas dicen, no sabes, se murieron todos, se murieron todos. Pero esto tiene que ver, en mi concepción, también con la práctica de ensino, porque cuando yo empecé a hablar con personas del movimiento negro de aquí, de Buenos Aires, yo vi que sí, ellos existen, pero ellos no son trabajados en la UBA. Y eso no es diferente en Brasil, solo que como son, tenemos proporciones diferentes de personas que son afrodescendentes
y indígenas, estas cuestiones mudan. Entonces, la lógica de la investigación comparativa que yo no pude hacer de una forma completa es que estas instituciones, estos países tienen sus particularidades. Esto sí, bueno, eh, así entonces tenemos cómo va a estar dividida mi presentación. Una introducción que creo que yo ya empecé. La segunda parte, pensando Argentina y Brasil, sus datos, su población. Y la tercera parte, yo voy a presentar los datos que yo logré aquí en el repositorio de la uva. Bueno, aquí yo ya hablé, soy Lua. Yo puedo mirar aquí. Soy Lu, hago investigación en la Universidad de São Paulo y la investigación que yo vine a hacer aquí no es la misma investigación de mi doctorado, entonces forma parte de este proyecto de la USP. Mi investigación de doctorado es una investigación que tiene como foco la crítica literaria producida por personas negras en mi país, porque allá sí nosotros ya tenemos un cuerpo que se nomea como literatura negra o literatura afro-brasileña. Entonces, el mío esfuerzo es entender la crítica por trás de eso, cómo que se fundamenta, cómo que se crea ese cuerpo de literatura negra y cómo que se piensa ese lugar, porque este lugar no fue dado. Nosotros tuvimos un largo proceso del movimiento negro en las margens, fundamentando una literatura que sea esa literatura que hoy ya está adentro de la universidad, de cierto modo, pero a mucho costo. Bueno, uno de los problemas encontrados, y yo ya digo aquí, es que la UBA es muy organizada. Yo encontré los planes de estudio de los profesores en el repositorio. La USP, al contrario, no tiene los planos de las materias. O que la USP tiene son las ementas, que es diferente, porque cuando nosotros miramos un plano, un programa, que es lo que yo pude consultar en la UBA, tenemos como 20 páginas, una introducción, objetivo, todos los libros que serán tratados de escritores en aquella disciplina. Los profesores de la USP, es claro, trabaja con un programa, pero él no disponibiliza en un repositorio. En el repositorio, lo que yo encuentro son las ementas que fueron construidas como que en 2012 y 2015 y son un apañado general de lo que, por ejemplo, la materia literatura brasileña precisa tener. ¿Cuáles son los escritores que necesitan pasar por la literatura brasileña 1, literatura brasileña 2, 3? Pero allá también dije, cada profesor tiene su libertad para seleccionar sus escritores. Entonces, primer problema de pesquisa, de investigación que yo tengo es ese, es que no consigo hacer una comparación. Yo que sí yo puedo hacer es una amostraje por la parte de la USP, pero para eso yo necesito de los planes de todos los profesores de 2024 y ni todos disponibilizaron, así que yo no lo hice. Bueno, aquí entra la parte en que yo empiezo a hacer comparaciones y pensar la particularidad de Brasil y Argentina, que de cierto modo va a fundamentar mi investigación acerca de del abordaje de la literatura afroindígena en Argentina. No es novedad lo que yo voy a decir, porque creo que aquí todos nosotros ya saben. Eh, Los dos países, tanto Argentina cuanto Brasil, ellos tuvieron procesos similares en relación al tratamiento de las personas afrodescendentes, de sus negros, en proporciones diferentes, pero similares. De la parte de los dos países, nosotros tuvimos una fundamentación en mitos al respecto de esta población. Aunque hoy, cuando nosotros caminamos por ahí, no es anormal pensar que no es anormal escuchar
que aquí todos los afros fueron muertos. Bueno, no que eso sea de todo verdad, pero también cuando nosotros hacemos eso, nosotros invisibilizamos algunas de sus producciones, porque también que vamos a investigar si si todos ellos fueron muertos. Por Dios, decir español, no puedo más. Sí, voy a hablar despacio. Bueno, a lo largo de los siglos prevalecieron estos mitos eurocéntricos que fueron combinados con políticas estatales de exterminación de esta población. Junto a eso, nosotros vimos una hipervalorización de la cultura eurocéntrica. Entonces, tanto en Brasil cuanto en Argentina, nosotros tenemos una idea de asociar las raíces europeas a la civilidad, a lo progreso, mientras que los indígenas y los negros acaban por representar la barbarie, el atraso, y estas ideas, elas acabam por se expressar por meio da arte, por meio da literatura, de las telenovelas. Bueno, aquí yo quiero decir de uma intelectual, yo dije de Sueli Carneiro, que também é brasileña, Maria Aparecida Bento, e de seu livro O Pacto da Branquitude. Eu não sei como traduzir branquitude, porque quando eu pongo en el traductor, me parece como blancura y no sé si existe. Ah, sí, entonces ahí está, branquitud. Ella asocia el proceso de blanqueamiento de la sociedad brasileña, y eso yo extendo para la sociedad argentina, a o que ella llama de odio narcísico, o odio narcisista, que, segundo ella, surge de la incapacidad de los negros, de los blancos, identificarse con los negros. Ok, o sea, nosotros vemos una intolerancia hacia aquel que es el diferente. Porque si el amor narcísico es la identificación con aquel que yo amo, o por lo menos con aquel que yo quiero ser, que yo idealizo, el odio narcísico es a no identificación, ¿esto está claro? ¿Sí? Bueno, entonces, ella me parece muy importante esta idea que ella plantea del pacto narcísico, del pacto de la blanquitud, pensando el odio de las poblaciones blancas hacia los negros, porque este pacto de la branquitud a que ella hace referencia es un pacto que es tácito, es silencioso, o sea, y que tiene una función, no es gratuito, y su función es mantener en un lugar un público con sus privilegios, que es el masculino, el blanco, y que son los lugares de poderes de las instituciones, ¿no? O sea, no es como que si fuera algo combinado, pero existe este pacto narcísico, y cuando decimos del pacto narcísico, nosotros acabamos por pensar en los privilegios que tiene esa población y cómo sus privilegios están acima de los derechos básicos de la otra población que está abajo. Bueno, daí nosotros podemos pensar que reina un mismo liderazgo siempre, y sus decisiones van siempre estar sobre el país. Este pacto, él tiene una función, un poder muy fuerte de excluir a aquellos que no están allí. Y por eso mismo él sustenta desigualdad. Y bueno, vos podés pensar, pero Lua, ¿qué tiene eso que ver con la literatura? O sea, ¿a qué te refieres cuando te haces eso?
Bueno, cuando yo hablo del pacto de la blanquitud, me queda claro, muy claro, la dimensión simbólica de este pacto. Porque cuando nosotros formamos un programa de estudio en la universidad, existe también un pacto, existe una selección inclusive para el canon literario, para aquellos escritores que están siempre arriba y aquellos que nunca van a entrar. Y nosotros, no es incomún, tenemos criterios, dicen los críticos literarios, para la inclusión de determinadas obras y no de otras. Y de ahí hay una falsa idea de que esos criterios no son raciales. Porque estas personas que seleccionan, y si mirarmos el canon del Brasil y también de la uva, pero que percibo de lo que yo vi, está muy claro que existe sí una exclusión. Existe sí un grupo que forma parte y otro grupo que no forma parte. O sea, entonces ese pacto narcísico tiene una dimensión simbólica, tiene un acuerdo, porque va a definir quién puede decir y quién no puede decir. Y por esencia, la literatura es el ámbito del decir. ¿Y quién tiene poder de decir a partir de cuál perspectiva? Mira, Brasil, tenemos muchos años de literatura, por supuesto, pero una de las primeras obras literarias en que una mujer negra que pasa por la experiencia de la esclavitud, narra su propia historia, conta su propia historia, es el romance Un defecto de color. No es el primero, porque en el romance de Úrsula de 1859, en el capítulo 9, nosotros tenemos una personaje narrando su historia y ella pasa por la experiencia de la esclavitud. Y no por acaso, este libro también estuvo en más de 100 años de olvidamiento, de esquecimiento, de olvido. Sí. Entonces, por ahí nosotros vamos notando, vamos observando cómo que se da este pacto, porque hay una persona que puede decir y hay otra que no puede decir. Y en este ámbito, si estas personas, si nosotros no hablamos de nosotros, si nosotros que somos negros no hablamos de nosotros, una otra persona lo fará. Y a partir de qué punto de vista narran nuestras historias. Esta es una cuestión, porque como la mujer negra es dibujada en la literatura brasileña, siempre de una forma muy sexualizada, o siempre, incluso una cosa muy interesante, el propio derecho, yo siempre me pongo en pie de gallina cuando yo hablo de esas cosas, gente, por Dios. En la propia maternidad es prohibida para estas mujeres en la literatura, porque cuando nosotros vemos las obras literarias, las mujeres negras en general, ellas están sirviendo al hijo de la otra y sus hijos no tienen cuando ellas no son sexualizadas. Entonces, yo defiendo un pacto simbólico en esa estructura, incluso de la literatura. Bueno, a diferencia de Argentina, que sigue invisibilizando la cultura africana, indígena, negra, argentina en Brasil. En Brasil, desde el medio del siglo XX, nosotros comenzamos a proyectar una falsa idea de democracia racial que pasa un poquito por las ideas de Gilberto Freire y algunos intelectuales de esta época. Y es un problema porque, mira, nosotros tenemos de un lado una afirmación tácita de que aquí no existe negro y de otro lado, cuando no se puede negar, porque no se puede negar a pensar en la porcentaje de población negra de Brasil, entonces es más fácil hablar de una democracia. Pero hay una cosa en estos dos polos, porque los dos polos como que excluye la posibilidad de lidar con su racismo. Porque o no hay y yo no tengo que lidar, o hay, pero somos todos iguales. Todos nosotros tenemos las mismas oportunidades. Y está ahí la falacia de la democracia racial. Hoy
por lo menos a donde yo circulo en mi medio, no se habla disso, pero no sé si yo estoy adentro de un círculo y si lá fora sí se dice. Pero sí, hay personas que afirman que no existe, pero existe racismo y los datos prueban la cantidad de hombres negros que são muertos, provam isto, el lugar que la mujer negra ocupa en la sociedad de Brasil prueba isso. Então, sí, são diversas formas de racismo, diversas formas y afirmaciones y discursos para nosotros no lidarmos con un fato de que tenemos una responsabilidad y de que, por lo tanto, tenemos que nos poner en acción. Bueno, eh, bueno, aquí que tengo un punto que para mí me parece importante para pensar algunas medidas en las universidades. Yo tengo más estructurado el lado de Brasil porque necesito encontrar más cosas que pasaron con Argentina después de la conferencia de Durban, que fue un movimiento muy importante y un congreso muy importante para se discutir el racismo y para se declarar que el racismo, que la esclavitud fue un crimen contra la humanidad. Y es interesante porque ambos los países, tanto Brasil como Argentina, México también, y varios países de América Latina, en este momento reconocieron, incluso internacionalmente, el racismo que existe en sus países. La mía cuestión aquí son las medidas que fueron tomadas a partir de ahí. Y en Brasil sí resultó que tuvimos muchas medidas após la conferencia de Durban. Por ejemplo, una de las cuales yo quiero citar es la creación en 2012 de la ley de cotas. No sé si saben qué son las leyes de cota en Brasil, que son, obviamente, en la universidad teníamos una parcela muy más grande de personas blancas en la universidad, las personas negras no estaban tanto allí, y la ley de cota es como que una forma de reparación histórica, como que en un país que tenemos casi la mitad de personas negras, no tenemos las leyes, no tenemos esta población con accesos educacionales. Entonces la ley de cota viene como que para reparar. Y incluso, dio cierto, tuvimos una mayor porcentaje de personas, que es, en Brasil, cuando nosotros vamos a entrar en la universidad, pasamos por un examen. Pero examen privilegia a las personas que tuvieron una buena base educacional. Y las personas negras en los datos no tuvieron esas bases educacionales muy fortificadas, el acceso a la educación. Entonces, con la ley de cota, las universidades tenían la obligación de ceder un porcentaje de sus cotas a personas negras. Ellos van no sé la palabra, pero van a disputar con ellos mismos estas vagas, porque estas vagas o entran personas negras indígenas o entran personas negras indígenas. Bueno, eso es una de las cosas que me pareció muy buena de esta ley y de varios procesos que fueron producidos en Brasil pensados de políticas de afirmación para la población negra. Y aquí yo traigo un gráfico de la mudanza composicional de la USP de entre 2000 y 2022. Pueden ver que 80% era de personas blancas. Incluso ahora no tenemos muchas personas negras, pero nosotros tuvimos un aumento en los últimos años y tiene mucho que ver con las políticas de afirmación. Pero esta es la entrada y solamente hacer con que entre no es todo, porque la cuestión es que ellos permanecen y muchas veces para permanecer necesitamos también de más políticas públicas. Bueno, aquí yo traigo un mapa de la población brasileña y van a ver que hay un aumento entre 2010 y 2022
de esta población, 2022, de esa población, allá y aquí este censo es hecho con autoidentificación. Y qué pasa es que hay un aumento de la población que se identifica como negra y nosotros pensamos que tiene que ver con el movimiento negro, que tiene que ver con esas políticas de acceso. Y es una cosa muy interesante porque la definición de raza también es un poquito conflictuosa. En Brasil, nosotros incluimos como negros las personas que son pardas y las personas que son pretas. Entonces, estos dos grupos son considerados personas negras. Bueno, y aquí es la población que se autodeclara afrodescendente en Argentina. Tenemos de 2010 y 2022. Yo no encuentro la entrada de personas afrodescendentes un censo en la Universidad de la UBA. Yo traje de la USP, pero de la UBA yo no encuentro, entonces no puedo hacer esta comparación. Pero yo veo que tanto en la USP tanto en Brasil cuanto en la Argentina, nosotros tuvimos un aumento de esa población que se autoidentifica como afrodescendente. Y me parece que es un aumento considerable, porque nosotros tenemos como población de Argentina 46.000 del último censo, 1.230.000, y tuvimos un aumento de 103%. O sea, una población de 0,66 es muy menor que de Brasil, pero es considerable el aumento. Y otra cosa que me pareció muy impresionante es que ese aumento se dio sobre todo en en Buenos Aires. Y yo no sé a qué se dio eso. No sé si tiene que ver con ser una grande ciudad, tener sei lá, una actuación de los movimientos negros, no sé cómo que se da esa identificación y de repente en el interior esto pasa menos, no sé, pero me pareció interesante. Bueno, para mí era importante traer esas diferencias de población para entrarmos en la tercera parte, que es la parte en que yo hago las búsquedas de los escritores afro-argentinos en el repositorio de la UBA. Yo ya había dicho del pacto narcísico, del pacto de la blanquitud, para llegar aquí, para llegar en la parte en que nosotros no podemos pensar que la literatura es neutra. Incluso la crítica literaria tiende a pregar que sí, que es neutra, que no tiene ideología, pero sí tiene ideología y es una ideología que siempre reina. Tenemos que pensar que... Gente, yo estoy un poquito cansada, ya voy, disculpa. Porque las producciones literarias, ellas crían un patrón de comportamento, de identidad. Entonces, para mí es importante entendermos que ella no es ilusoria. Aquí yo tengo 3 personas que apareció en los datos y que me pareció sorprendente. Mira. Voy solamente a explicar un poquito cómo que yo hice esa investigación. Yo fui al repositorio de la UBA y yo tomé del 2003 a 2023 todos los programas que hay, no hay todos los años, y yo hice una hoja de cálculo, así se dice. Yo hice una planificación y yo fui poniendo todos los escritores que yo veía y clasificando por raza, pensando que a veces esa clasificación puede ser problemática, pero fue una primera clasificación que yo hice. Y yo hice 2 divisiones: literatura argentina, porque a principio mi interés era entender si hay una literatura que se puede decir afroargentina, pero para mi sorpresa, ningún escritor de la materia literatura argentina es indígena, negro,
y incluso solamente apareció 9 mujeres en 10 años, lo que también me pareció muy sorprendente. Bueno, entonces yo pensé, es poquito, entonces voy a tomar todas las otras literaturas que no sean literatura europea, y entonces yo pegué literatura latinoamericana, literatura del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX y literatura brasileña. Y yo hice la misma planificación a ver quién son los escritores que aparecen. Una cosa muy importante como criterio. Yo no consideré la bibliografía. Entonces, lo que yo consideré eran los escritores que eran cuerpo de análisis. Puede ser que sean músicos, puede ser que sean directores de cinema, pero que su obra sea una obra para ser analizada, que sea estética, que sea considerada artística, los textos teóricos, la bibliografía para leer esa obra, yo excluí de mis datos. Bueno, aquí tenemos algunas cosas. De la literatura argentina, nosotros tenemos 91% de mujeres y 9% de hombres. Una cosa que quiero mostrar, ah, antes de mostrar todos esses datos, yo quiero compartir dos cosas. Déjame ver como yo comparto. Voy a mostrarle mi hoja de cálculo, como yo la hice. Aquí tengo. Yo le puse así, yo identifiqué el año, el departamento, el tipo, la materia, el nombre del profesor, y aquí yo fui poniendo los escritores, también los libros, la raza. La especificación es solamente para cuando tiene la especificación, es indígena guaraní, es indígena mapuche, entonces yo puse esa especificación. El país y el género y los objetivos. Incluso para mí fue muy rico porque yo encontré algunos libros que van a ayudarme en mi tesis. Y yo también le puse acá para mi tesis referencias. Y con eso yo monté esta planilla dinámica a donde nosotros podemos ver, por ejemplo, cuáles son los escritores negros que aparecen, cuántos son los escritores blancos, negros, y hacer este mapa. Después yo puedo mostrar con más detalle, porque de ahí nosotros podemos ver quién son las mujeres, quién son los hombres, quién son los indígenas. Bueno, voy a presentar, voy a continuar aquí. Aqui também é uma forma que eu posso apresentar mais estética para nós outros vermos depois como que se dá estes números e estes nomes de los escritores trabalhado em la UBA. Agora vuelvo que já isso no final. Apresentar. Apresentar. Bueno, entonces nosotros tenemos que 9% de la literatura UBA hizo en 10 años son de mujeres y 91% de hombres. Y todos son blancos, no apareció ningún otro. Y de las literaturas en general, que entra del siglo XVIII, XIX, XX, literatura brasileña, nosotros tenemos 11% hombre, 89% 11% mujeres, 89% hombres. Y la división por raza es 95% hombres, 3% indígena, 2% blanco. Y hay dos cosas que me llamaron atención, que yo destaqué en este primer momento de estos programas. Había una disciplina, una materia de 2023
cuyo tema, el título es Poéticas contemporáneas en torno al indio y los procesos de transculturación en la literatura latinoamericana. Y para mi sorpresa, en esta materia que tenía como tema el indio, 38% eran escritores blancos. Y solamente me aparecieron esos dos escritores indígenas. No son dos escritores, porque uno es un cineasta, Antonio Dorado, y es colombiano. Y el otro sí es un poeta chileno. Y esa foto del medio es de uno de los filmes, de las películas trabajadas de ese escritor. Entonces esto me pareció, pero creo que tengo que tomar más tiempo analizando, a leer las referencias que pone el profesor, porque esos son los datos que yo elegí pensando el público trabajado. Y una cosa que me sorprendió mucho es que por primera vez en 2023 tenemos una mujer negra en la materia de la UBA, que es una mujer brasileña, Carolina María de Jesús. Ella apareció en una disciplina de literatura brasileña. No apareció solamente ella, apareció también Gilberto Gil, que es un cantante brasileño, pero ella es la primera mujer negra que yo encontré. Pero después vamos a ver en mis otros gráficos que hay años que nosotros no tenemos programas así, pero me pareció importante y digno de nota que Carolina María de Jesús, ella entre como en 10 años la primera escritora en los programas de la UBA. Y la obra que aparece es El cuarto de despejo, que es cuarto de desecho, la traducción que fue hecha acá. Y es una traducción reciente. Una cosa muy importante, una cosa de los datos biográficos. Ella es de Minas Gerais, nació en 1940. En 1948, ella se va a vivir en una favela y allá ella escribe este diario. Esta obra está traducida, pero se me olvidó el nombre de Mandacaru, editado por Mandacaru. Y mira, cuando en la década de 60 Carolina María de Jesús ella publica su obra, es un suceso estrondoso y momentáneo. Su obra fue traducida para muchos países y ella ganó mucha plata, pero después murió en la miseria también. Pero la forma como las personas recepcionaron su obra era como una cosa exótica. ¿Cómo puede una favelada escribir? Es lo que pensaban las personas. Y yo percibo que hay un cambio en la forma como se lee Carolina María de Jesús, porque ella hizo mucho suceso cuando apareció. Después pasó por un momento de silenciamiento y ahora tenemos una retomada de Carolina María de Jesús, incluso en Brasil, pero la lectura hacia ella cambia, porque no es más como una mujer exótica y es una forma muy respetuosa, incluso con su forma de escribir. En ese momento, la Compañía de las Letras, que es la mayor editora de Brasil, está reeditando sus obras y una cosa que hicieron fue mantener los errores gramaticales en su obra, porque considera-se que hubo una forma de higienización de su obra, de adaptación de sus textos, pero no, en esta nueva lectura considera-se la obra integral, incluso como una denuncia de la falta de acceso a la educación que tiene la población. Y con todo eso, Carolina es una escritora grandiosa. Un otro cambio que percibo es que la obra de ella era siempre considerada con un valor sociológico. Así, la escritora que habla de la hambre de la favela. Pero el modo como que se lee hoy es como que es una obra de humanización, una obra que
cuando habla de hambre, no es solamente de la hambre física, de la hambre del espíritu, de la hambre del conocimiento. Entonces, hay algunos cambios en el modo como se lee Carolina María de Jesús. Y para mí fue una grata sorpresa ver Carolina María de Jesús, que es una de nuestras mayores escritoras en la UBA. Y aquí yo quería leer para vos un, un, un texto de la persona Luciana de Melo que escribe junto a Mandacaru. Porque como yo no hablo muy bien español, ella escribió de una forma muy bonita. Carolina María de Jesús escribe cada noche sobre las hojas que acaba de rescatar de la basura. Escribe con la respiración hambrienta de los hijos, llenando el aire de una casa hecha de madera y cartones. Escribe porque es el único territorio posible de justicia. Y al igual que Nijinsky, sabe que en cada entrada de su diario se está aferrando a la cordura. Pero sobre todas las cosas, esa mujer que se erige escritora sobre las ruínas diarias de la vida en la favela está otorgando valor a su mirada sobre el mundo que la rodea. Está escribiendo su deseo desde un cuarto de desechos y esta sola imagen se impone a la del hambre y al agotamiento. La imagen de Carolina recortando el cielo estrechado desde su ventana, imaginando que con él se podría hacer un vestido. Esa imagen concentra toda la rebeldía y la belleza que es su marca de escritura. Pareció muy bonito. Bueno, una cosa interessante, já casi finalizando, o que eu percebo é que eu cheguei à Argentina buscando entender se hubiera una literatura que fuera afroargentina, indígena argentina, pero después yo percibí que yo empecé procurando en el lugar errado, en un lugar que yo no iba a encontrar porque yo debía tener tomado el proceso de Brasil hacia la construcción de un cuerpo de literatura negra como experiencia, porque no fue en la universidad que empezó, ya que la universidad es una institución que en general tiende a mantener un determinado pensamiento. Aquí, como en Brasil, yo descubrí que la literatura negra, afroargentina, afroindígena está en la margen, está en los movimientos negros, porque sí, yo entraba, iba a conversar con universitarios, entraba en la librería y todas las personas me decían como que asustadas, a veces como que en secreto, no sabe que se murieron todos acá, no hay escritores negros. Entonces, yo fui me dando cuenta que, obvio, que yo no iba a encontrar en el currículo de la universidad esa literatura. Así que yo fui a hablar con ella, Miriam Gómez. Ella incluso estuvo en la conferencia de Durban, representando a Argentina, a pedirle que ¿podés decirme uno escritor que sea negro? Y ella dije sí, porque hay muchos muertos y hay muchos vivos. ¿Qué pasa? Es que ellos no tienen visibilidad. Bueno, entonces yo traje poquito porque es el espacio del tiempo, del slide, incluso yo guardé esto que voy a presentarte hasta hoy porque ella también no apareció. Yo esperaba encontrarla en los programas y ella no aparece. Entonces, eso es interesante porque hay grupos de estudios de oralitura indígena, hay el GEALA, hay grupos de estudios que están investigando cosas muy interesantes al respecto de las poblaciones afroindígenas. Pero hizo en las letras todavía no reflexionó, porque yo no encontré. Bueno, y aquí ella me pasó, yo traje solamente esos. No sé si conocen a ellos, yo traje
también una poesía. Bueno, Horacio Mendizábal, que foi um escritor que viveu entre 1847 e 1871. Cacildo o Johnson, e eu trago uma poesia dele, que a mim me pareceu muito interessante e muito consciente de las cuestiones raciales de Argentina. Mira. ¿Puedes leer? Aquí, por duelo o por fortuna. Por duelo o por fortuna, una raza que es mártir por su historia, raza digna de gloria, porque es noble y altiva como el león que entre la selva mora, y que en acerba ahora arrastróla del abismo de la infamia, a sin temblar la fratricida mano de un bárbaro Caín cruel inhumano. Ah, maldito, maldito por 1000 veces, seas blanco sin fe, tu cruel memoria. Sea eterno baldón para tu historia, que deshonre a los hijos de tus hijos, y lleven en la frente la mancha de la infamia que tú hicieras, cual lleva el hombre negro eternamente las heridas del alma que le abrieras. Maldito seas, sí, que hasta te arroje de su seno la tierra, porque fuiste su aborto, signo de cruda y fratricida guerra. Es uno de los poemas que yo encontré de él. Yo también traje Carmen, que murió en 2020, y Alejandra. Hay otros nombres que ella me pasó. Aquí también tenemos, no sé por qué no se cargan las fotos, algunos escritores indígenas argentinos. Aquí también yo me fui a la feria del libro en todos los instantes a preguntar por literatura negra indígena, y una persona me recomendó La lucha armada de Walter Lescano, que es un escritor, yo estoy hablando, ¿cierto? Escritor indígena. Y ahí también tenemos Liliana. Viviana es profesora de la Universidad de la Patagonia, ¿no? Sí. Manuela Curapán y Walter Lescano, que yo puse ahí también, pero encontré otros nombres, pero son nombres que no encontré en los planes de estudios. Y bueno, si quieres, nosotros podemos ver los gráficos, a ver los nombres de las mujeres que aparecen en literatura argentina negra. Yo también puedo disponibilizar para vos, caso quieran consultar. Y muchas gracias, Yala.